Pistoletazo de salida, segunda carrera aquí en Gijón, campeonato de España de cross absoluto. Vamos a ver a la gente que estáis ahí en la primera de las curvas que se van a enfrentar los atletas. El ánimo para todos ellos. Siguen llegando atletas junior féminas. Venga, Robo, venga, Campeonato de España. De una manera orgullosa para vosotros. Sitio, vamos, 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 vamos. ¡Va, Julen! ¡Ánimo, Asier! ¡Ahí, progresando! Y las campeonas, ahí están orgullosos por la bandera con estos tres equipos: Castilla y León, Carmen Viciosa, Águeda Muñoz y Marta García. Pues enhorabuena, fuerte aplauso a las tres comunidades y vámonos en directo a ver cómo estás. Pues al paso por la segunda vuelta seguía en cabeza Miguel González con 25 segundos de diferencia sobre el grupo perseguidor. Un grupo perseguidor en el que está Belfé, el que está Majú y el que está Mechal, tres representantes de Cataluña, y Mario García. Adrián Ben, compañero de equipo de momento del líder de la prueba de Miguel González. Y los andaluces, Osayo Páez y Alberto González. Con el grupo perseguidor, pero como decimos, a 25 segundos de cabeza tremenda la que sigue manteniendo el atleta gallego. Bueno, fenomenal, veíamos esa clasificación individual con el papelón perseguidor, con todas las medallas por decidir el podio. Y eso a priori, pues la victoria de Miguel González parece con que, pero todavía queda muchísima carrera, aunque la ventaja es enorme. Ha pasado por una de las 25 segundos y parece que aumentando la diferencia es enorme. Cataluña liderando por Hasta mucho llegas. Venga, a ver la gente que está un poco el recorrido, cómo está. Muy bien, hasta luego. Pues vamos. Vale, muy bien. Vamos a tener muy bien ahí, ¿vale? Venga, perfecto, que chulo ritmito en ese grupo bien, ahí bien. Muy bien, Álvaro. Vamos con el delante, perfecto, pero ahí vamos bien, Muy bien, Álvaro, vamos. Y a pasar vuelta ahora, a pasar vuelta. Amayule, no son. Va cierto, son. Álvaro, va. Dani, que venga, enganchate, venga. Vamos con el tercer puesto. Cuidado aquí.
Yo te sigo a ti. Tercer puesto para Madrid, que ha formado el equipo con Paula Merino, Ana Patricia Campos, y evidentemente casi ganado por la campeona de España, Lucía Rodríguez. Segundos aproximadamente, según me comenta Anacleto Jiménez, 20 segundos. Evidentemente aquí la lectura es muy diversa, los siguiente original siempre muy cerquita, persiguiendo aún a los dos atletas, a los 4 atletas que vienen luchando duramente por esa medalla de plata y dorado, pero con una enorme ventaja pasando los obstáculos. Está aproximadamente a 1,5 kilómetros y una diferencia que tan solo ha bajado de 25 segundos va a poder coger este grupo perseguidor a Miguel. Venga, Carlos, se empieza a sufrir un poco ahora, vamos. En estos momentos, en la asociación por la autonomía, se falta una vuelta al Catano, Galicia 79, Comunidad Valenciana 79. De la categoría junior masculino. Nuestro Alejandro Martínez. Vuelta. Pues ahí está, momento decisivo, los atletas promesas, la siguiente carrera que están realizando los últimos ejercicios de calentamiento, estas rectas progresivas. Vimos el grupo perseguidor que viene atacando fuerte con gran ventaja. Él es un atleta ya experimentado que ha peleado, viene siendo medallista desde las categorías cadete y juvenil, compartiendo muchos podios pues, con su paisano Adrián Ben. Y yo creo que aunque se le ve, como decimos, fatigado, no parece peligrar el oro. Atención al ataque por detrás del perfecto. El grupo perfecto lo cuenta con la medalla, pero que está resistiendo el grupo perseguidor. Intentaba responder Adrián Bea, pero parece ser que va a ser el salmantino Mario García. Muchísima diferencia con sus perseguidores. En el intento de proclamarse campeón de España en esta categoría junior masculino. ¡Vale, va muy bien! Podemos decir también que en esta categoría hay una serie de González, Mohamed Katir y Khalil Medallú Yebur, que están fuera de concurso, que no pueden proclamarse campeones de España a modo individual, pero que sí que puntúan por su comunidad. Bueno, pues tenemos ahí entre salas, ahí de Chal, en el caso comentaban aquí el atleta castellano de que está coge aire, tranquilo y hacia adelante. ¡Vamos, Madrid! ¡Venga, vamos muy bien, Madrid! ¡Vamos muy bien, Andrés! ¡Vamos muy bien! ¡Andrés! Adrián Ben, un corredor enorme, atleta gallego Adrián Ben, que este año batió el récord de España junior de 1500 en pista cubierta con 3.43. Un poco de atrás, empieza a acelerar, que se anima a ir en persecución. Otra vuelta les queda. Y sea opción, porque creemos difícil que puedan acercarse a Miguel González, a lo que les fallezca el gallego. Pero sí que ahora está quedando crecer con energía. Adrián Ben ahí enseñando con él. Venga. ¡Álvaro! ¡Muy bien, Álvaro! Ahora intenta pegarte ahí, venga. Con la soberbia exhibición hasta el momento de Miguel González. Y el hijo de Tito González Margarida, que hemos visto esta mañana con animadas un poco más. Suelta los brazos y muévelos ahora, va. ¡Va, campeones! ¡Va, arriba! ¡Para adelante, José, que quieras tú! ¡Va! Ahí le tienen ustedes, camiseta blanca, pantalón azul, la indumentaria de Galicia, pasando por esta larga recta de salida. Fenomenal exhibición para este chaval gallego que está haciendo un carrerón. Y el grupo de atrás, como vemos, son condiciones que le vienen muy bien a Luis Miguel González.
Vamos, qué bien, ¿eh? Estás acabando ya. Venga, que tienes mucho que ganar. Venga para adelante, no te quedes ahí. ¡Ay, Iñaki! ¡Hay que pasar ahora, Iñaki! ¡Hay que pasar! Muy bien, Alex. Todos al final, venga.